Mi mamá es la amante del papá de mi mejor amiga, y estoy al límite. A veces, las traiciones más crueles no vienen de extraños, sino de quienes más amamos. Yo lo aprendí de la peor manera. Si estás dispuesto a escucharme, te voy a contar mi historia. Me llamo Camila, y hasta hace 6 meses yo tenía una familia. Disfuncional, imperfecta, sí, pero mía. Papá, mamá y yo. Éramos 3 piezas que no encajaban del todo, pero con el tiempo, uno aprende a amar hasta lo roto. Siempre supe que mi mamá no me quería demasiado, no como debería querer una madre a su hija. Era una sensación sutil, persistente, como una gota que cae una y otra vez en el mismo lugar. A veces disfrazada de consejo, otras de crítica, pero siempre presente, como si mi existencia fuera una especie de recordatorio incómodo de todo lo que no había salido como ella esperaba. Papá era el amortiguador entre nosotras. Con su sonrisa de domingo y sus manos siempre tibias, era quien me hacía sentir que el amor todavía vivía en casa, aunque fuera en forma de té caliente, o en las miradas cómplices cuando ella soltaba alguna de sus frases punzantes. Él se enfermó. Yo me había convencido de que era el estrés del trabajo, de que con tiempo y descanso se iba a recuperar. Lo que nunca imaginé era que la verdadera causa de su deterioro era emocional. Recuerdo algunas noches en las que él se quedaba despierto en la sala, solo, mientras mamá dormía con los auriculares puestos o salía por ahí. A veces lo veía llorar en silencio. Él pensaba que yo no lo notaba. Lo amaba con todo mi ser. Y él, a su manera, también a mí, pero algo no se sentía bien. Nunca olvidaré la primera vez que lo encontré tirado en el baño. Lo llevé a urgencias. Le había dado un infarto. Estuvo semanas en el hospital. Mamá apenas iba. Siempre tenía una excusa. El trabajo, el gimnasio, una salida. Yo me dividía entre el colegio y estar a su lado. Papá se apagaba, y ella parecía brillar más. Días después volvimos a casa, lo noté débil, pero feliz de estar en su hogar. Cociné su plato favorito. Vi cómo se le iluminaban los ojos. Pero mamá no apareció. Dijo que tenía una reunión. No podía entender cómo le importaba tan poco. Mi padre notó mi angustia. Tomó mi mano y me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien. Faltaba un mes para mi cumpleaños número 18. Me prometió que estaría mejor para entonces. Esa noche me fui a dormir. Pensando en el alivio que sentía de tenerlo finalmente en casa, pero algo se sintió raro esa noche, algo no cuadraba. A la mañana siguiente, lo encontré desplomado frente al baño. Otro infarto. Esta vez no sobrevivió. Lo enterramos un miércoles. Mamá no lloró, ni una lágrima. Al contrario, parecía molesta por la incomodidad del momento. Yo lloraba por dentro, por fuera, por todas partes. Me sentía vacía, traicionada, sola. 6 meses pasaron. Y todavía siento que respiro con un solo pulmón. A veces me despierto en mitad de la noche, pensando que escucho tu voz en la cocina, tarareando bajito mientras prepara café. Pero es solo el silencio que me juega en contra, llenando mi cabeza de cosas que ya no van a pasar. Mi mamá, en cambio, no pareció quebrarse. Ordenó el placard de él al día siguiente. Guardó su ropa en bolsas prolijas, como si lo estuviera esperando en una mudanza, no despidiéndose para siempre. Yo no me atrevía a decir nada. ¿Qué podía decirle a una mujer que acababa de enviudar? ¿Qué sentía que se había quedado demasiado entera? ¿Que su mirada tenía más alivio que tristeza? Mi casa se volvió un mausoleo silencioso. Ella salía más. Volvía tarde. Usaba perfume incluso cuando solo iba al supermercado. Y yo fingía no ver.
porque una parte de mí necesitaba creer que su forma de vivir el duelo era distinta. Solo eso. Hasta que apareció Bob, el papá de Lucía, mi mejor amiga desde el jardín de niños. Un tipo amable, con pinta de profesor universitario, con esos ojos grises que siempre me parecieron fuera de lugar en una cara tan común. Lo conocía de toda la vida. Había estado en mis cumpleaños, en los actos escolares, en los asados familiares, donde nuestras familias se mezclaban como si fuéramos parientes de sangre. Su esposa Nadia, siempre elegante, cálida. Esa mujer que siempre sabía cuándo ofrecerte un té, cuándo darte espacio. Yo los admiraba. A veces, incluso, los envidiaba. Pensaba, ¿por qué mi familia no puede ser así? ¿Por qué mi mamá no puede ser como Nadia? La primera vez que lo vi sentado en mi cocina, un viernes a la noche, pensé que era casualidad. Pasó a traer unas cosas para la casa, él es tan atento, me dijo ella, sin mirarme. Yo no pregunté qué cosas. Y ese fue mi primer error. Bob empezó a aparecer más seguido, a veces con excusas ridículas. Se rompió la caldera y vino a ver si podía arreglarla. Trajo una caja de libros que le sobró. Pasó a saludar. Y mi mamá sonreía. Sonreía como no la había visto sonreír en años, pero no conmigo. No desde que murió papá. Una noche lo escuché reír desde mi cuarto. Una risa fuerte, seca, distinta. Me levanté para ir al baño y los encontré en el living, sentados demasiado cerca, con 2 copas de vino y una música bajita de fondo. Ella tenía los pies descalzos sobre el sillón. Bob le tocaba el pelo. Mi corazón se detuvo un segundo. No dijeron nada. Yo tampoco. Fui al baño, cerré la puerta y me quedé ahí un rato largo, sentada en el inodoro, mirando el suelo, intentando no vomitar. Sentí un asco espeso subiéndome por la garganta, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Me lavé la cara y volví a mi cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle, cada gesto, cada silencio. Algo dentro mío se quebró. Después de aquella noche, algo cambió para siempre. No solo en mi casa, en mí. Bob empezó a formar parte de nuestra vida como si siempre hubiera estado. Venía seguido, se quedaba a cenar, hablaba con naturalidad de cosas cotidianas, como si nadie se diera cuenta del elefante que ocupaba la sala. ¡Qué suerte que vino Bob! Se me rompió el portón y justo él pasaba, dijo mamá una tarde, mientras cortaba vegetales con una sonrisa forzada. Justo, ¿no? Contesté sin mirarla, porque si la miraba no me iba a contener. Yo sabía que no era casualidad, que nadie pasa tanto por la casa de una viuda sin motivo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo ella se transformaba cuando él estaba. Se arreglaba el pelo. Usaba esos vestidos que yo no veía desde que papá estaba vivo. Se reía distinto. Una risa más aguda, más joven. Una risa que no me incluía. Y los comentarios. ¡Ay, los comentarios! Tu padre nunca supo arreglar nada, ni cambiar una lamparita, decía, mientras Bob reparaba una canilla. Bob sí que es un hombre de verdad, soltó una vez, mientras yo estaba sentada a menos de 1 metro. Sentí como si me clavaran una aguja en el estómago. Yo no decía nada, me guardaba todo, pero por dentro hervía. Lucía, mi mejor amiga, seguía ignorando todo. Pensaba que yo estaba celosa de su familia, que buscaba cualquier excusa para criticarla. No sé qué te pasa, me dijo un día, con los ojos vidriosos. Mi papá es un buen tipo. Él jamás le haría eso a mi mamá. No metas tu drama familiar en el medio. La ironía era un puñal. Yo sí tenía un drama familiar, pero no era mío. La relación con Lucía se enfrió. Ella no lo entendía.
Y yo no sabía cómo decirle que su papá se estaba metiendo en mi casa, en mi vida, en la cama de mi mamá. Una tarde, escuché risas desde el pasillo. La puerta del dormitorio de mi mamá estaba entreabierta. Me acerqué y lo vi. Bob, en calzoncillos, mi mamá en bata. Los dos tomando vino en la cama de mis padres. Me alejé, como si me hubieran pegado. Sentí el cuerpo flotar, como si no fuera mío. No lloré. No podía. Estaba petrificada. Un frío me subió desde los pies hasta el pecho, como si me hubieran vaciado el alma con una cuchara. Me encerré en el baño, con el corazón descompuesto. Vomité. Vomité todo lo que había acumulado, las sospechas, las imágenes, la vergüenza, el asco. Y después, el silencio. Salí sin decir una palabra. Me fui a caminar. No sabía a dónde. Solo quería alejarme, respirar otro aire. Esa noche, cuando volví, él ya no estaba. Ella estaba en la cocina, haciendo como que leía una revista. Levantó la vista. ¿Saliste?, preguntó, como si no hubiera pasado nada. Sí, contesté, seca. Tenés que avisarme, dijo. La miré. Como vos que me avisás cuando te metes con el papá de mi mejor amiga. El silencio que siguió fue brutal. Se le cayó la revista de las manos. ¿Qué dijiste? Que no te reconozco. No sos mi mamá. Yo tampoco te reconozco a vos, gritó, de pronto, siempre con esa cara de víctima, como si tuvieras derecho a juzgarme. Tu papá se murió, no yo. Ahí fue cuando supe que ya no había vuelta atrás. No éramos madre e hija. Éramos dos mujeres enfrentadas por un hombre que no estaba, y por otro que no debería estar. Desde aquella noche, mamá y yo apenas nos dirigimos la palabra. Ella seguía con su rutina. Trabajo, casa, visitas cada vez más frecuentes de Bob. Yo, con la mía, escapar. Salir a cualquier parte, a veces sola, a veces con mi cuaderno, donde anotaba todo lo que no me animaba a decirle a nadie, lo que dolía, lo que me estaba pudriendo por dentro. Lucía, por su parte, seguía sin saberlo, o sin querer saberlo. Era más fácil pensar que yo exageraba, que tenía un trauma, que quería arruinar lo que ella tenía. ¿Y si solo estás proyectando?, me preguntó una vez, con esa voz suave que usaba cuando pensaba que estaba por encima de mí. ¿Y si estás defendiendo lo indefendible?, le respondí. No me habló por una semana. Pero el universo no necesita que una hable para revelar verdades. Una tarde de domingo, fuimos con mamá al supermercado. Estábamos en la fila de la caja cuando lo vi. Bob, con otra mujer más joven, y dos niños que lo llamaban papá. Lo saludé con la mirada, como quien lanza una piedra. Él me devolvió una sonrisa nerviosa. Mi mamá bajó los ojos, no dijo una palabra, no preguntó, como si no lo hubiera visto. En el auto no pude más. ¿Desde cuándo sabes que tiene otra familia?, disparé. No empieces, dijo, con la mirada clavada en el volante. Te acostás con el papá de mi mejor amiga, que además está casado y tiene 2 hijos con otra mujer. ¿No crees que es un buen momento para empezar?, frenó de golpe. Vos no sabés lo que es estar sola, no tenés idea de lo que es ser ignorada por años. Papá estaba enfermo, no muerto, grité. Estaba cansado, triste, pero vos ya estabas mirando para otro lado. Yo también tenía derecho a seguir, me gritó. No iba a quedarme viuda a los 40 y pudriéndome de pena. La miré con asco. Entonces, al menos, no uses su cama. No me habló en 3 días. Y entonces, ocurrió lo que terminó de quebrar todo. Lucía me enfrentó. Mi papá me lo dijo todo, me dijo un lunes, antes de entrar al colegio.
¿Todo qué? Le pregunté. ¿Que vos lo acosás? ¿Que inventás cosas? ¿Que querés separar a mis papás, porque no soportas que yo tenga un padre al que abrazar y vos no? Sentí un temblor en la mandíbula. Me ardían los ojos. ¿De verdad crees eso? Creo que necesitas ayuda, dijo, con esa compasión que duele más que el odio. Ese día no fui a clases. Me metí en casa, cerré la puerta de mi habitación y lloré. Lloré todo. Lloré como si pudiera limpiar el cuerpo, pero el cuerpo no se limpia. Se llena de cicatrices invisibles. Y ahí supe que tenía que irme, que no iba a soportar otro invierno en esa casa que ya no era mía, con una madre que no me veía, con una amiga que me creía enemiga, con un fantasma que se había llevado lo único verdadero que alguna vez tuve. Esa noche fue la última que dormí en esa casa. O, mejor dicho, que intenté dormir. Las paredes me devolvían el eco de mi madre riéndose por teléfono con Bob. La oscuridad traía el recuerdo del último abrazo que me dio mi papá antes de ir al hospital. Y la almohada, empapada, sabía más de mí que cualquier persona viva. Al amanecer, supe que tenía que actuar. Me levanté. Abrí el placard. No llevé todo, solo lo esencial. Ropa cómoda, el cuaderno donde escribía, una foto con papá y una bufanda que él me había tejido en una época en la que aún le ganaba la vida. Entonces, recordé el colgante de mi abuela. Mi papá se lo había regalado a mi mamá el día de su casamiento. No podía permitir que ella lo tuviera. El único recuerdo de lo que alguna vez fue su amor. Entré al depósito en el que ella había metido las cosas de papá, y ahí la encontré, una carta que estaba en uno de los bolsillos de su saco. Era de Bob, tenía la letra firme, de trazo amplio, como si no tuviera vergüenza de lo que sentía. No puedo esperar a verte de nuevo. La semana pasada fue mágica, decía. Lo leí en silencio, con el corazón en la garganta. No hacía falta ser un genio para entender lo que implicaba. La fecha del papel, apenas unos meses antes de que papá muriera. Me ardían los ojos. Estaba tan enojada, tan herida. Él lo sabía, y su corazón no pudo con esa verdad. Esa fue la última estocada a mi corazón, y mi señal para no mirar atrás. No tenía fuerzas para otro enfrentamiento. Lo había dicho todo, y nadie había escuchado. Ya no tenía que gritar. Tenía que irme. Fui a la estación con lo poco que tenía, y compré un pasaje al lugar más lejano que mi tarjeta podía pagar. Una pequeña ciudad, cerca de la costa. ¿Por qué ahí? Porque había ido de chica, una vez, con papá. Habíamos caminado por la playa, y él me había dicho que el mar podía curar las heridas si una lo escuchaba en silencio. No sabía si era cierto, pero necesitaba creer en algo. Le dejé un mensaje a mamá, no para lastimarla, sino para cerrarlo todo. No fue impulsivo, no fue cruel, fue lo más honesto que pude ser. Necesito paz. Siempre vas a ser mi mamá, aunque a veces no lo parezca. Entiendo tu soledad y tu necesidad de sentirte querida. De verdad que lo entiendo. Pero no puedo seguir viendo cómo te conformas con migajas de alguien que nunca va a darte un amor sincero. No puedo ver al hombre por el cual cambiaste a papá. Pude haberte perdonado muchas cosas, pero no puedo perdonar que ustedes dos hayan sido quienes le clavaron la estaca final en el corazón. Apagué el celular y lo tiré al fondo de la mochila. Ese viaje fue un funeral, de lo que fui, de lo que creí, de las personas que pensé que iban a sostenerme y solo me empujaron al abismo. Pero también fue un nacimiento, del silencio, de la paz, de una versión mía que todavía no conocía, pero que empezaba a latir con fuerza. Cuando el colectivo cruzó la ruta costera y vi mar por la ventana, respiré. Por primera vez en mucho tiempo,
Respiré sin dolor. No sabía qué iba a hacer. No tenía casa, ni trabajo, ni certezas, pero tenía algo más valioso. Tenía mi verdad intacta. Y eso, ahora lo sé, es un buen comienzo. Los primeros días fueron duros. El silencio de la ciudad me golpeaba más fuerte que cualquier grito en casa. Cambié mi número, cerré mis redes. No volví a hablar con mamá. Bob, bueno, supongo que sigue con ella. Lucía quizás aún cree que soy una mentirosa. Nadia, pobre Nadia. Quizás descubrió la verdad, quizás no. Pensé que dolería más, pero no. En realidad, fue un alivio. Era la confirmación de lo que ya sabía desde chica, que su amor por mí tenía condiciones, fechas de vencimiento y una escala de prioridades donde siempre quedaba en el final. Conseguí un trabajo como moza en un restaurante frente al mar. Nada glamoroso, pero era honesto. Cada día saludaba con una sonrisa a extraños que no sabían nada de mi historia. Y eso me ayudaba a empezar de nuevo sin etiquetas. Empecé terapia. Por mí, por papá, por esa versión de mí que aún lloraba en silencio cada vez que veía a una chica abrazar a su papá en la calle. Con el tiempo, entendí algo que cambió todo. No todas las relaciones rotas se arreglan, algunas se entierran. Y florece algo nuevo en otro lugar. A veces camino por la costa, con la bufanda que me tejió papá. Me siento en la arena, cierro los ojos y dejo que el viento me cuente cosas que nadie más puede decirme. Y entonces lo siento. A él. No como un fantasma, sino como un latido, como una brújula interna que me recuerda quién soy, incluso cuando todo alrededor se desmorona. Mi mamá se enamoró del papá de mi mejor amiga, y sí, eso destrozó muchas cosas, pero no me destruyó a mí. Porque aprendí a irme cuando ya nadie escucha, aprendí a hablar aunque tiemble, y aprendí que a veces, la única manera de volver a empezar es sola. Gracias por escuchar mi historia. A veces, los conflictos más duros no son con extraños, sino con quienes más amamos. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Si te gustó esta historia, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más relatos como este.